No es el día de la marmota, aunque lo parezca. El Abril de Talgo vuelve a retrasarse varios meses. Una mala noticia que afectará a muchas líneas y rutas del país, directa o indirectamente, y que te cuento en este vídeo. Hemos hablado mucho, pero mucho del 106 de Talgo, más conocido como Abril, y volvemos a hacerlo, y por desgracia para dar malas noticias otra vez, ya que todo hace pensar que la fabricante de trenes volverá a retrasar la entrega de los primeros convoyes a Renfe unos meses más. Esto supondrá un problema para la empresa pública, que lleva demasiado tiempo estrangulada en muchos servicios por tener una flota más que justa ante el aumento de viajeros, y que afectará no solo a las líneas donde los Abril vayan a circular, ya que muchos trenes se van a redistribuir una vez los Abril lleguen y ayudarán a mejorar el servicio en no pocos territorios del país, que ahora tendrán que esperar un poco más. Parece que la tan esperada puesta en marcha de los trenes Abril se retrasará al primer trimestre de 2024, que será cuando al fin veamos con pasajeros a los primeros trenes de este modelo que tantos dolores de cabeza está dando a Talgo y a Renfe, siendo diciembre cuando poco a poco, de forma paulatina y progresiva, los nuevos trenes serán entregados a Renfe para que los utilice como buenamente quiera. Un detalle este todavía rodeado de incertidumbre, ya que no se ha comunicado oficialmente dónde se llevarán esas primeras unidades, siendo la ruta con Galicia la que más parece necesitarlos, si bien la Madrid-Zaragoza-Barcelona podría ser la elegida para ese avance, teniendo en cuenta que son trenes con mayor capacidad de plazas y que varias unidades prestarán servicios ABLO, los bajo coste de Renfe, servicio que la operadora pública quiere potenciar y plantarle cara a Wigo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo indicaba que sería en noviembre cuando entrarían en funcionamiento tras no pocos aplazamientos y retrasos que llegaron a poner el grito en el cielo de Renfe por los constantes incumplimientos por parte de Talgo, cuyas pruebas para homologar este modelo se han alargado demasiado en el tiempo sin explicaciones concretas, lo cual ha llevado a muchos a pensar en problemas de funcionamiento o falta de fiabilidad, cosa nunca confirmada por la fabricante. Si todo sale ahora como se dice, en diciembre empezarán a llegar las primeras unidades a manos de Renfe para que pueda hacer las pruebas previas antes de comenzar a llevar pasajeros. De ahí que solo se hable del ambiguo plazo del primer trimestre y no de meses o fechas más concretas. Según se alarguen dichas pruebas, el arranque de servicios con este esperado modelo llegará un poco antes o un poco después. Unas pruebas que incluirá, recordemos, la formación de maquinistas. Tenemos que destacar la relevancia de esta entrega, 30 trenes, la mitad con ancho variable, que permitirá circular por vías de ancho europeo, las habituales en España, para servicios de alta velocidad, y también ancho ibérico, circulando a máximas prestaciones, lo cual reducirá tiempos respecto a los actuales Alvia, algo que podría ser decisivo en las mejoras de servicios en las rutas del norte como Galicia, Cantabria o País Vasco, y que se esperan con ganas en Asturias una vez eche a andar el servicio por la nueva variante de Pajares, que recordemos todo hace indicar que podría ser desde el 7 de noviembre, eso sí, aún sin este modelo, trenes que también mejorarán la capacidad de plazas en la ruta estrella, la Madrid-Zaragoza-Barcelona, y que también prestarán el flamante servicio entre la ciudad condal y París a partir de la primavera del próximo año. Sin embargo, la relevancia de esta llegada va más allá de esas líneas mencionadas, pues su inclusión en estos servicios liberará otros trenes que prestarán servicio a otras rutas, mejorándolas en algún caso de forma muy importante, como en la Madrid-Extremadura, la Madrid-Valencia o el regreso de un servicio diario sin transbordos entre Teruel y Madrid, algo que parece tendrá que esperar al menos hasta primeros de 2024.
Sin duda un jarro de agua fría que esperemos se quede en unos meses extra y al fin estemos ante la definitiva fecha de inicio de estos esperados trenes que tantas pasiones levantan a favor y en contra, pero que sin duda son más que necesarios para una Renfe asfixiada con la flota actual. Seguiremos atentos y ojalá que pronto podamos hacer el vídeo definitivo sobre su entrada en servicio. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.